a la mitad de la charla, pero lo que yo pensaba decir te lo dijo Hugo. No, bueno, buenas tardes. La idea, como decía Orlando, en esta serie de charlitas o de charlas que vamos a dar por el proceso de la cátedra, es de alguna manera profundizar algo de lo que fuera quedando en clase o también darles un enfoque diferente de lo que ustedes pueden haber escuchado y demás. Primero agradecer a los chicos, la invitación a los demás, felicitarlos una vez más. Yo me fui a otro lado, por eso llegué tarde. Pensé que la conferencia era en otro lado, la charla era en otro lado, pero no importa, llegué. Así que bueno, felicidades. Porque todos los años nos invitan, todos los años reúnen gente, todos los años creo que les sirve a ustedes como un instrumento de diálogo. Claro, hace no más de 20 días que empezamos con el curso de la materia, entonces cuando pensábamos en qué temas dar, algunos son seguramente ya se han dado en clases, otros todavía no, como Fernanda y demás. Entonces a mí se me ocurrió hacer como una presentación general para que ustedes se puedan ubicar de alguna manera en todo lo que vamos a ir transcurriendo a lo largo del año, para que puedan entender algunos temas a los que quizás todavía no se han abordado. Creo que el tema de administración tampoco, la mayoría hemos llegado a un cual más o menos ubicarse. Un poco la idea es la que tomó Hugo Richard cuando inició y él entró con personalidad jurídica y demás, para que ustedes sepan que seguramente también han visto ya en clase esto de las relaciones de organización. Saber que nosotros en esta materia nos vamos a situar a mirar el derecho privado desde otra perspectiva distinta de lo que ustedes seguramente venían recorriendo en el transcurso del cursado de sus derechos privados. Acá nosotros nos vamos a situar frente a las relaciones de organización. ¿Qué son las relaciones de organización? Y la primera cuestión que queríamos dejar más o menos aclarado, más o menos, porque tampoco lo tenemos tan claro, para saber de qué estamos hablando o qué vamos a abarcar o qué vamos a intentar ver en el transcurso o en el cursado de la materia. Nosotros partimos, o cuando hablamos de relaciones de organización, en realidad hablamos de relaciones o de vínculos jurídicos que surgen a partir de negocios asociativos. Y cuando digo negocios asociativos, digo de negocios que se contraponen a las relaciones o a las relaciones de cambio. Las relaciones de cambio que ustedes venían estudiando, viendo, que surgen a partir de los hechos jurídicos, de los actos jurídicos, vinculan generalmente a dos o más partes como centros de interés, y estas relaciones de cambio, cada una de esas partes encuentra la satisfacción de su propio interés en la prestación que realice la otra parte. Acá la cosa funciona diferente. Acá tenemos que cambiar las gafas con las cuales vamos a mirar a estos negocios asociativos o estas relaciones de organización, porque en las relaciones de organización se engloban un montón, una serie de actos jurídicos que están unidos o englobados tendientes al cumplimiento de una finalidad común de las partes, finalidad que no se satisface con la prestación de la otra parte, que por lo general se extiende en el tiempo, que los efectos se expanden hacia terceros que no han participado en esta relación de organización directa. Este es el camino o el terreno en el que nosotros vamos a transitar. En el código de Belém, en el sistema anterior, el código estaba armado en base a las relaciones de cambio. Hechos jurídicos, actos jurídicos, contratos de cambio. Con lo cual, o dentro de lo cual asistemáticamente, se fueron introduciendo normas referidas o que regulaban de alguna manera las relaciones de organización. Lo más ordenadito que teníamos en el sistema público argentino era la ley de sociedades comerciales por entonces, la 19.550, y después se fueron introduciendo desordenadamente normas de contratos de colaboración y alguna cuestión más, una ley después de consorcio de cooperación. Pero no había un sistema integral único, ¿sí?, que unificara o que diera existencia real, orden a las relaciones de organización. Ahí empezaban las disquisiciones, las diferencias que un poco hubo también, tipo esta falta de seguridad o de certeza por la falta de sistematización, incluso él utilizó esa palabra en relación a la falta de sistematización. ¿Qué tenemos hoy después de la reforma de la 26.994 o de la sanción de la 26.994 y la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación? Tenemos ordenado mucho de lo que teníamos antes y tenemos algunas cosas nuevas. Antes de entrar en la normativa en el pantallazo, porque lo que nosotros, o yo voy a intentar hacer incluso en este minuto, es darles un pantallazo general, mostrarles la vidriera de las relaciones de organización, tratar de ver qué hay en cada uno de estos estantes. Por supuesto no vamos a poder entrar en cada uno de ellos a mirar ni a estudiar específicamente porque no hay tiempo, pero es mostrarles qué van a ver o con qué nos encontramos acá. Las relaciones de organización o los efectos de sistematizar o de darle contenido a las relaciones de organización, el legislador echó mano a dos técnicas diferentes. Una
jurídica a través de los contratos, la técnica de la patrimonialización, creando patrimonios de afectación determinados que ahora enseguida vamos a enunciar, porque lo va a desarrollar la otra artículo. Y por otro lado, la técnica de la personificación o de la personalidad jurídica, que es la que refería el doctor Richard. Entonces, frente a las relaciones de organización tenemos dos formas diferentes, dos técnicas jurídicas distintas que pretenden legislativamente, legalmente, dar respuesta jurídica, dar instrumentos, dar herramientas a los operadores económicos que las necesitan para tener seguridad en sus relaciones públicas, ¿sí? ¿Qué tenemos hoy en el sistema jurídico argentino? ¿Qué nos encontramos? En primer lugar, y esto sí es nuevo, se ha introducido dentro del Código Civil y Comercial de la Nación el capítulo 16, dentro del título de los contratos en particular, capítulo 16 que se refiere a los contratos asociativos. Este término como tal no existía como un sistema general dentro de la legislación argentina. Había regulados algunos contratos asociativos, incluso regulados de manera desordenada. Tuvimos dos en la ley de sociedades y después leyes posteriores. Hoy tenemos un capítulo 16, artículo 1442 y siguiente, que establece 4 o 5 normas de carácter general referidas a los contratos asociativos, entendido como lo que acabamos de conceptualizar como relación de organización por oposición a los contratos de cambio, ¿sí? Esta es la definición o cuáles son los que entran acá, con unas normas generales donde de alguna manera se determina cuáles son los contratos que ingresan y se habla de contratos asociativos por una cuestión de decisión de técnica legislativa. Se les puso contratos asociativos, pero enseguida se dice que están comprendidos en esto los contratos de colaboración, de organización, participativo, de comunidad de fines. Está la finalidad común, que es característica, clara, determinante, indubitable de que existe una relación de organización. La finalidad común, todo lo que voy a decir. Hay normas generales a las cuales se puede acudir supletoriamente dentro de los contratos asociativos y que además pueden servir como base para eventualmente, si alguien quiere crear un contrato asociativo iluminado. Esto no existía. Esto es muy importante porque había discusiones en relación a qué régimen jurídico supletoriamente se aplicaba a un agrupamiento de colaboración empresaria. Hoy me parece que la cosa cambió. Y después están regulados contratos asociativos en particular que se distinguen en relación a la finalidad, y todo lo que voy a decir porque es el tema del pago. ¿Sí? Esto tenemos por un lado, en la estantería de las relaciones de organización que echan mano a la técnica de los contratos, esto es lo que hay. Luego vamos a pasar a la otra estantería, que es la estantería de las personas jurídicas, de las relaciones de organización a las cuales el legislado decidió, así, por una cuestión de política legislativa, otorgarle el beneficio de la personalidad jurídica. Hugo Richard me ahorró como 7 u 8 minutos en relación a qué es lo que es la persona jurídica, simplemente decirles a ustedes que hoy, lo dijo él, las personas jurídicas de derecho privado, personas jurídicas privadas, en la nueva conceptualización, saben que el código dice que todo ente al cual el ordenamiento jurídico le confiere actitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Lo dijo él, tienen atributos, dentro de los atributos muy importante, la capacidad jurídica que tienen las personas jurídicas, la posibilidad en virtud de esta ficción jurídica, de esta técnica, de que esta creación del derecho a partir del otorgamiento de un patrimonio propio, imputativo, gestante, pueda obligarse, pueda contraer derechos y obligaciones y ser el centro imputativo de esos derechos y obligaciones. Esto es pura ficción jurídica. Y esto es lo que supone la existencia de personalidad jurídica. Hoy, también nuevo en el código, hay toda una sistematización general aplicable a las personas jurídicas privadas, en los artículos 141 y siguientes del Código, a la cual, normativa a la cual también supletoriamente se puede recurrir. Hoy tenemos un sistema integral al cual recurrir las personas jurídicas, al cual ir cuando no hay una ley especial que regule específicamente la cuestión, como son los casos de las sociedades. Las sociedades tienen una ley general de sociedades a la que tiene que aplicarse, pero en las demás personas jurídicas, cuando no hubiera un articulado específico, hay un sistema integral o sistematizado de las personas jurídicas. ¿Cuáles son las primeras que encontramos? Dentro de las relaciones de organización con personalidad jurídica tenemos las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones. Todas estas ya existían, me van a decir ustedes, sí, ya existían en el Código de Bienes, pero las asociaciones civiles y las simples asociaciones no tenían ningún tipo de marco regulatorio normativo, es decir, cómo se constituían, cómo se hacían, cuáles eran los requisitos, para qué, era producto de
la elaboración de la doctrina, de la jurisprudencia y fundamentalmente de las normas de las autoridades de aplicación frente a las cuales se presentan los trámites, normalmente se presentan tendientes a la inscripción, por ejemplo, en una asociación civil. Hoy existe en el Código Civil un articulado específicamente aplicable para las asociaciones civiles, donde se establece la finalidad, para que sí, para que no, la organización, la forma, el instrumento, los órganos, también para las simples asociaciones y para las fundaciones. Las fundaciones ya tenían su cuerpo legal, su ley 19.800, no me acuerdo muy cuándo, que está plasmado con alguna pequeña modificación, para mí pequeña, con alguna modificación, están dentro del Código Civil y Comercial, también reguladas como otras personas jurídicas distintas, como otra relación de organización diferente con personalidad jurídica. Esto es una carta, un menú, y los operadores económicos utilizarán la figura, la relación de organización que les haga falta para las necesidades que tienen que satisfacer, para el cumplimiento de esa finalidad común que es la que determina la existencia de la relación de organización. Lo repito y lo reitero a propósito, no es que esté cultural. ¿Qué otra relación de organización con personalidad jurídica encontramos? La sociedad. La primera cosa también la deslizó Hugo muy rápido, simplemente pasó limpio lo que dijo. La primera cuestión que hay que tener en claro es cuándo estamos frente a una sociedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sociedad? ¿Cuándo una relación de organización, más allá de si tiene un contrato hermoso, o sea, perfectamente redactado y demás, cuándo una relación de organización es sociedad y cuándo no lo es? ¿Cuándo es un mero negocio asociativo, un contrato asociativo que no alcanza a ser o que no es sociedad? Primera cuestión que tienen que tener ustedes en claro para cuando analicen la norma. Acuérdense que yo no estoy profundizando temas, ¿no? Estoy presentando. Primera cuestión que ustedes tienen que tener en claro cuando analicen, cuando estudien la ley, cuando avancen en el estudio de la materia, es que no deben confundir al contrato constitutivo de sociedad, entendido sí como acto jurídico o como contrato plurilateral de organización con finalidad común, que tiende a constituir una sociedad, de la sociedad persona jurídica, que es lo que es hoy el sistema jurídico argentino una sociedad. Hoy una sociedad del sistema jurídico argentino es una persona jurídica, es un sujeto de derecho con todo lo que refería recién el doctor Richard. Por eso también hay que tener claro qué supone ser persona jurídica, cuál es el alcance, y esto hay que refrescar. Entonces, cuando hablamos hoy de sociedad, cuidado, porque se van a encontrar dentro del marco de la Ley General de Sociedades con normas que son referidas o que se aplican o que son para el contrato constitutivo de sociedad entendido como acuerdo de voluntad a partir del cual surge una sociedad. Pero la sociedad, la relación de organización societaria en el sistema jurídico argentino es un sujeto de derecho, es una persona jurídica con el alcance previsto en esta ley conforme lo determina y lo enuncia el artículo 2 de la Ley General de Sociedades. Teniendo en claro que la sociedad es una persona jurídica y que tiene un marco legal específico, determinado, que lo regula, que la regula, ha habido dentro de lo que son las sociedades, o aplicar las sociedades, una serie de modificaciones, que se las voy a contar, por supuesto no las vamos a analizar porque en 20 minutos es muy imposible. La primera modificación, ha habido varias otras, pero vamos a ver, vamos a nombrar o a mencionar las más grandes. La primera ha sido la unificación del régimen de las sociedades civiles y las sociedades comerciales. Las sociedades civiles ya no existen más, tampoco es que si nosotros nos encontramos con una sociedad civil, como decíamos esta mañana en clase, la sociedad civil desapareció, se fumó. No, las sociedades no se esfuman, las sociedades son personas jurídicas y las personas jurídicas no se esfuman. Las personas jurídicas, como señaló, por eso digo que la mitad de la conferencia lo dio Richard, se disuelven y ya saben lo que es la disolución. Entonces, la sociedad, si nos encontramos con una sociedad civil, no desapareció, no dejó de existir como sociedad, porque es persona jurídica, porque es sujeto de derecho, porque tiene patrimonio propio, imputativo, autogestante, etcétera, etcétera. Sino que pero de aquí en más no van a existir más las sociedades civiles. ¿Sí? Hay una unificación del régimen jurídico legal. Y las sociedades civiles que nosotros nos encontramos, como ya no hay más normas aplicables en las sociedades civiles y el código nuevo se empezó a aplicar automáticamente de su sanción, estas sociedades civiles que ustedes eventualmente puedan llegar a encontrarse van a ser reguladas por la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, o deberán encuadrar dentro del articulado de la Ley General de Sociedades. La primera modificación entonces es, dijimos, la desaparición del sistema o de las sociedades civiles del sistema de la sociedad.
La segunda modificación importante, por lo menos formal, ha sido la incorporación de la sociedad unipersonal. Es decir, existe la posibilidad hoy de constituir una sociedad unipersonal. Y esto por ahí choca, porque si yo le hubiera preguntado a usted, a cualquiera de ustedes, ¿qué es una sociedad? Seguro la mayoría me hubiera dicho, y la unión de dos más cuando se juntan para una finalidad común, la asociación, la unión, el conjunto. Bueno, en esto no. Sociedad es persona jurídica. Acá estamos con la utilización del lenguaje técnico, y ustedes saben que el significado de las palabras es el fruto de convenciones, de lo que nosotros acordamos que queremos decir cuando decimos algo, de lo que nosotros hemos convenido que significa una determinada palabra, y sobre todo en el lenguaje técnico. Hoy, en el sistema público argentino, la sociedad puede estar, la sociedad, persona jurídica, sujeto de derecho, puede estar constituido, no el contrato societario, la persona jurídica por uno, por dos o por muchas más personas. Esto en realidad también, nosotros antes decimos que existía la posibilidad, de hecho estaba la sociedad del Estado, que es una sociedad unipersonal, y existían supuestos en la ley, si lo buscábamos en sociedades unipersonales, como el caso de la decisión societaria, la sociedad de venida de un socio. Pero hoy formalmente, en virtud del artículo 1, existe la posibilidad formal y clara de constituir o de la existencia de una sociedad unipersonal. Me puede gustar, no gustar, más completamente complejo, está. Otra de las modificaciones enormes, también la relacionó, la mencionó Richard, y yo solamente la voy a mencionar porque es un tema que va a abordar la doctora Juárez, que es la modificación de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, que por entonces era aplicable a las sociedades de hecho y las irregulares propiamente dicho. Hoy se ha ampliado el supuesto a los cuales se han ampliado los supuestos que encuadrarían dentro de las normas de la sección cuarta de la Ley de Sociedades, entre ellas las sociedades civiles y además otra modificación enorme, entre ellas las sociedades atípicas. Antes, en el 1950, las sociedades de tipicidad de primer grado cumplida, que no cumplían con los requisitos de la tipicidad de segundo grado, es decir, que omitían el cumplimiento de requisitos esenciales tipificantes refiriéndonos a la tipicidad de segundo grado, quiero una sociedad anónima, quiero una SRL, quiero una colectiva, pero no le puse los elementos propios de la anónima, de la SRL y de la colectiva. Antes el artículo 17 establecía que esa sociedad era nula y se abría una serie de disquisiciones doctrinarias en relación a qué se entendía por nulidad en el ámbito del derecho societario. Hoy ya está, no más. Hoy la sociedad que omite el cumplimiento de requisitos esenciales tipificantes pasa a ser regulada también por las normas o por los artículos de esta sección cuarta de la Ley General de Sociedades, con las características que después explicará María. ¿Estoy más o menos? Bien. Bueno, en cuanto a la Ley de Sociedades, que dijimos que es el único sistema integral que por lo menos que tenemos, que nosotros vamos a estudiar en profundidad, que es lo que yo les quiero contar a ustedes. Esta Ley General de Sociedades tiene, o este estante de la Ley General de Sociedades tiene como un montón de compartimentos. La primera cuestión, entonces dijimos, es una sociedad, estamos en el estante correcto, bueno, sigamos adelante. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Como toda ley sistémica, tenemos en primer lugar una parte general, aplicables a todas las sociedades o a todos los tipos de sociedades. La primera cosa que ustedes tienen que tener en claro cuando aborden el estudio de esta materia, y no se lo olviden, es lo siguiente. El principio que ilumina todo las normas del estudio del derecho societario, el principio de la autonomía de la voluntad. Es lo primero. Este es el principio. Existen en la ley normas que funcionan con carácter subsidiario y supletorio, vale decir, si las partes nada dicen, se aplicarán supletoriamente muchos de los artículos de la ley de sociedades. Pero si las partes dijeran dentro de estos institutos que son disponibles algo diferente, esto está bien, porque el principio general es el de la autonomía de la voluntad. Cuidado. También hay dispersas en la ley de sociedades algunas normas, son las menos, que son normas de carácter imperativo, que hacen lo que nosotros decimos que es el orden público societario. Y estas normas sí, no son disponibles por las partes, no las pueden dejar de lado, ni aún por voluntad unánime. Todos en esta sociedad estamos de acuerdo en que acá jamás, nunca en la vida se va a poder ejercer el derecho de receso. No, el derecho de receso es un instituto indisponible y es una norma imperativa y hace el orden público societario. Ya lo van a ver en su momento. Pero la mala noticia, como digo yo siempre, es que no hay un título que diga normas imperativas y inderogables. No, está todo mezclado de vuelta. Entonces esto se tiene que ir descubriendo y lo van a ir ustedes descubriendo con la lógica de las sociedades cuando aprendan y aprehendan con H en medio la lógica del funcionamiento del derecho societario, que es lo que pretendió también en 4 palabras con claridad meridiana, dijo el doctor. En esta parte en general, el
legislador ha determinado primero cuáles son los requisitos formales y de fondo para poder regularizar una sociedad, porque nos encontramos con diferentes supuestos. Estoy corriendo una carrera. Las sociedades, para ser típicas con la tipicidad de segundo grado, tienen que ser regularizadas. ¿Y cómo se regulariza una sociedad en el sistema público argentino? Con la inscripción en el registro público. Ya no es más registro público de comercio, ahora es registro público, es el mismo, pero se llama registro público. ¿Sí? La regularización, es decir, la posibilidad de ser beneficiado, otro beneficio más. La personalidad jurídica es un beneficio. Poder dividir parte de un patrimonio para que sea imputativo es un beneficio. Si a eso le vamos a sumar los beneficios de la tipología, por ejemplo, de la estrella, de la anónima, donde se limita al extremo la responsabilidad de los accionistas, es un requete contra beneficio. Bueno, si ustedes quieren lograr ese super beneficio, además de acomodar o de adecuarse a la tipología, deben inscribirse en el registro público. La regularización de las sociedades se logra a partir de la inscripción en el registro público. Cuando yo me inscribo una sociedad en el registro público, y le estoy contando las distintas etapas que puede haber así como rápido, estoy fuera de la sociedad regularmente constituida, estoy en la sección cuarta: sociedades de hecho, sociedades irregulares propiamente dichas, sociedades atípicas. Hay un periodo en el medio, que es la sociedad de formación, también lo van a encontrar, que es cuando una sociedad ha iniciado los trámites tendientes a la inscripción en el registro público. Hay un tiempo, hay un plazo, hay un procedimiento legal de acuerdo al tipo social. Hay que publicar edictos, hay que acreditar la integración del capital, nos tienen que controlar qué contrato tenían. En este periodo en que yo inicié el trámite y la autoridad de aplicación me dijo sí señor, inscriba, y yo inscribí, tengo una sociedad de formación. La sociedad de formación, al respecto de ratificar conceptos, es sociedad. Por lo tanto, pregunta, ¿es persona jurídica o no? Sí, es persona jurídica. Es persona jurídica con todos los atributos propios de la personalidad jurídica y con algunas especificaciones o algunas particularidades en relación a la imputabilidad de actos a esta sociedad y en relación a la responsabilidad de los representantes y los fundadores de esta sociedad, que también la verán oportunamente. ¿Sí? Acuérdense que yo estoy mostrándole así, pum, así un pantallazo como bueno, el sistema de las nulidades dijimos que ya había sufrido alguna modificación. El sistema de la nulidad vincular que se refiere al contrato constitutivo es interesante porque la norma del artículo 16 está replicada de alguna manera en las normas aplicables a las personas jurídicas en el código. Quiero ir terminando. También tenemos normas referidas generales, aplicables a todas las sociedades, referidas a la administración de la sociedad. No voy a decir nada porque entra el turno de norma. Normas referidas a las modificaciones estructurales que pueden sufrir las sociedades: fusión, transformación, escisión. Luego, supuestos de resolución parcial, donde se ve claramente la diferencia entre la nulidad vincular del contrato constitutivo de sociedad y cuando un socio se va de la sociedad, y terminamos con la disolución y liquidación, es decir, con la muerte de la sociedad, para que ésta pueda extinguir, porque la personalidad jurídica solo desaparece a través del cumplimiento del proceso de liquidación y eventualmente se forma una sociedad regular de la inscripción en el registro. En la segunda parte de la ley se van a encontrar con los tipos sociales, es decir, cumplimos con la tipicidad de primer grado, tenemos una sociedad, vamos a ver qué tipo de sociedad, y ahí van a tener un número rico de tipología, grandes clasificaciones. Las sociedades personalistas no tengo tiempo de decir nada, donde simplemente lo importante es la persona de quienes componen estas sociedades como rasgo característico, fundamentalmente marcado por la responsabilidad. En el otro extremo, las sociedades anónimas, donde aparentemente lo importante, digo aparentemente porque eso en la práctica no funciona tan así, es la participación de cada accionista en la sociedad, la participación en el capital, y la sociedad de responsabilidad limitada, que es como una mezcla o que es una tipología societaria que tiene elementos que nos acercan de alguna manera a la sociedad de personalistas por un lado, a la sociedad de capital por el otro, y es la que a mi criterio por lo menos genera mayores conflictos o situaciones interesantes, si quieren, desde qué pasaría si, qué pasaría en caso de etc. Una vez que terminamos o que vemos las tipologías de segundo grado, elementos específicos donde hay regulación frente a cada tipo y donde eventualmente también se aplicará la parte general, pasamos o avanzaremos sobre otra temática, que es la temática de la concentración de sociedades.
que se conoce como el fenómeno del agrupamiento de sociedades o el asociacionismo de segundo grado. O sea, algo faltaba para seguir armando lío. Es decir, las sociedades socias, las sociedades que se juntan siendo socios o se juntan de alguna otra manera. Y ahí el legislador también da respuesta y también da instrumentos y da diferentes posibilidades de acuerdo a las distintas necesidades que tengamos. Y existen fenómenos de concentración. A ver, el fenómeno o las respuestas jurídicas al fenómeno de la concentración tiene su origen en el fenómeno económico de la concentración. Comienza o inicia con el fenómeno económico de la concentración y tenemos que darle herramientas para que estos capitales puedan aglutinarse de una manera segura, certera, con herramientas e instrumentos. El asociacionismo, la concentración de sociedades puede darse de diferentes métodos, con métodos que coordinan a las sociedades o con métodos de subordinación donde hay una por encima de la otra. Y ahí van a empezar a escuchar palabras tales como participaciones societarias, funciones societarias, control, sociedades vinculadas, sociedades participadas, participantes. Y esto tiene toda una regulación, una temática muy rica, que está todo bañado, todo esto, como también dijo Borricha que terminó, con normas de responsabilidad que de alguna manera vienen a dar certeza, vienen a dar tranquilidad, vienen a dar seguridad. Hemos tratado de hacer una aproximación general un poco rápida a todo lo que son las relaciones de organización y sepan ustedes que han quedado muchas otras que no me aplaudo todavía, muchas otras cosas que han quedado por fuera, como por ejemplo las cooperativas, las sociedades. Van a encontrar otras cosas, las cooperativas, la sociedad de economía mixta, la sociedad de mercado y demás, pero la idea era esta, la presentación general y saber que van a encontrar diferentes técnicas que no son personificadas y técnicas personificadas y dentro de esta, bueno, muchas gracias.